¿No es una fascinante ironía de la historia que bastante a menudo, no siempre, pero a menudo, los personajes históricos que tienen el título El Grande en sus nombres son realmente solo grandes para unas pocas personas seleccionadas? Fue así para Constantino, el supuestamente grande, a quien ya analicé en este video aquí, y ciertamente también es así para otro piadoso emperador cristiano, que siempre será recordado por sus logros en casi restaurar la extensión del Imperio Romano, a saber, el famoso emperador Justiniano. Tranquilo, Teodosio, eres el siguiente. Ahora, ¿por qué me atrevería a llamar a Justiniano no grande? Bueno, amigos de la historia romana tardía, descubrámoslo. Justiniano nació como Pedro Sabatino en el año 482, después de Cristo, por lo tanto, muy poco después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Por supuesto, los espectadores de este canal saben que esta caída no fue tanto una caída como una transformación del gobierno imperial romano al gobierno de los reyes germánicos. Sin embargo, todas las instituciones romanas aún estaban completamente intactas en la Italia de esa época. El Senado todavía se reunía en Roma. Un praefectus urbis todavía reparaba los monumentos de la ciudad eterna. La red de carreteras romanas todavía estaba en uso, y para un viajero en el tiempo, la Italia de aquellos tiempos habría aparecido como lo hizo algunas décadas antes, en la época de los últimos emperadores romanos del oeste. Pedro Sabatino ascendió al trono del Imperio Romano en 527 y llegaría a ser conocido como el emperador Justiniano. No sabemos exactamente cuándo, pero en algún momento el emperador concibió la gran ambición de restaurar la antigua extensión del Imperio Romano, reconquistando las provincias occidentales que ahora se veían como perdidas para los bárbaros. Por supuesto, los propagandistas del emperador, como Marcelino Comus, comenzaron a pintar la imagen de cómo cayó el Imperio Romano Occidental y, fascinantemente, es exactamente durante ese tiempo que se concibió la historia de la caída del Imperio Occidental en 476 después de Cristo. Hablé en gran detalle sobre la invención de la caída en este video aquí. Pero antes de que pudiera comenzar su gran plan, veríamos impresionantemente ya en el año 529 que Justiniano solo sería grande para algunos, pero no tanto para otros. En ese año dejó sin fondos a la milenaria institución de conocimiento y aprendizaje, a saber, la famosa Academia Neoplatónica de Atenas. Aunque el estado y las circunstancias son discutidos entre los académicos, aún así debe haber algo de verdad aquí, porque Atenas perdió su significado para los paganos después de ese tiempo, mientras que Alejandría aún duró un poco más. Por decreto imperial, también se les negó a los paganos la entrada a la oficina estatal. Pero Justiniano en algún momento durante su reinado también ordenó una persecución de los helenos supervivientes, acompañada de la quema de libros, imágenes y estatuas paganas en Constantinopla. Cuánto conocimiento y arte de la antigüedad se destruyó en estas persecuciones no se puede reconstruir, pero ciertamente fue bastante. Los antiguos templos en la Acrópolis de Constantinopla ya eran en ese momento solo una cáscara estéril, cubierta de enredaderas, desolada y vacía. Muchos neoplatónicos, que eran todos paganos, huyeron de estas persecuciones y algunos incluso buscaron asilo en la corte de los reyes persas. Tal era el carácter de Justiniano, justo pero solo para sus súbditos cristianos. Entonces, en 532, solo 5 años después de su reinado, las facciones de carreras en el hipódromo de Constantinopla se unieron contra el emperador en rebelión, que llegó a ser conocida como los disturbios de Nicaragua, que significa victoria. La causa de eso podría haber sido sus asesores y funcionarios realmente impopulares, que eran conocidos por ser bastante duros con la gente común en Constantinopla. Los alborotadores obligaron a Justiniano a despedir a sus ministros y querían reemplazar al emperador con otro de su favor, y Justiniano casi habría huido de la ciudad, si no fuera por la intervención de su esposa Teodora. Ella se negó a irse y así Justiniano ordenó la brutal represión de los disturbios. El general Belisario y Mundus fueron encargados con la ingrata tarea, y en el proceso una asombrosa cantidad de 30.000 habitantes de Constantinopla fueron asesinados. En ese proceso también, grandes partes de la ciudad fueron quemadas hasta el suelo.
Por ejemplo, sabemos que la antigua casa del Senado en el Augustaion fue destruida, así como los baños de Zoisipos. Es muy probable que varios edificios más fueran consumidos por el fuego. Por lo tanto, la cara de la ciudad cambiaría mucho después de ese evento. Pero el asesinato de 30.000 civiles fue realmente una acción abominable, en la que el lado malvado de Justiniano se mostró espectacularmente. Y por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era de los últimos imperios romanos occidentales y los primeros orientales. Y por favor, considera apoyar nuestro trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Y tenemos un nuevo miembro de Restitutor Orbis, Bob Guardia. Muchas gracias, Bob, por apoyar este canal de una manera tan generosa. También tenemos un nuevo miembro César a saber, Roberto Lindsay. Muchas gracias, Robert, por tu increíble apoyo. Y por supuesto, agradezco a cada uno de ustedes que está apoyando este canal de cualquier forma. Esperemos que el propio Mayoriano estaría orgulloso. Gracias, Tibiago, amigo. Así que después de esta horrenda acción, Justiniano comenzó a poner en marcha su plan de reconquistar las provincias perdidas del Imperio Romano Occidental. Afortunadamente, contaba con uno de los mejores generales en la historia de la humanidad, Flavio Belisario, y al principio todo fue bien. En 534, solo 2 años después de los disturbios de Nicaragua, el reino vándalo fue completamente derrotado por Belisario, con una fuerza ridículamente pequeña de solo 17.000 hombres. Tal era el genio militar de Belisario que podía lograr una hazaña que parecía imposible. El próximo objetivo fue el reino austrogótico, y nuevamente sería Belisario quien tendría que lograr esta tarea aún más difícil mientras el emperador estaba sentado en su acogedor palacio en Constantinopla. Pero esta vez, Belisario obtuvo incluso menos hombres, solo alrededor de 10.000 en total, con el fin de superar un reino entero. Y además, uno que era significativamente más fuerte que el reino vándalo. Y de nuevo veríamos cómo Justiniano tomaría algunas decisiones realmente no muy buenas en esa guerra. Parece que siempre estaba celoso o resentido de Belisario, y siempre le daba demasiado poco apoyo y soldados. Para empeorar las cosas, en medio de la campaña, en 538 Justiniano envió a otro general, Narses, a Italia. Esto prolongó innecesariamente la guerra porque Narses y Belisario no se llevaban bien, lo que resultó en un estancamiento. Y como resultado directo, Mediolanum fue completamente destruido por una fuerza de invasión borgoña en 539, arrasando completamente la ciudad hasta el suelo y matando a la mayoría de sus habitantes. Después de ver su error, Justiniano llamó a Narses para que Belisario pudiera finalmente, a través de una astuta estratagema, someter al reino austrogótico en 540. Los austrogodos, en su total desesperación, ofrecieron hacer a Belisario un nuevo emperador romano occidental. Fingió aceptar el título y entró en Rávena, pero más tarde reveló que solo había sido un truco para entrar en la capital de los austrogodos. Pero Justiniano, al enterarse de esto, se volvió por supuesto aún más celoso y sospechoso, y llamó a Belisario desde Italia, dejándolo luchar en la frontera oriental contra los persas. Esta fue, en mi opinión, una de las peores decisiones de Justiniano. Como consecuencia directa, con Belisario fuera de Italia, el nuevo rey austrogótico Totila recuperaría el control de gran parte de Italia en el transcurso de los próximos años. Esto no habría sucedido si hubiera dejado que Belisario fortaleciera el dominio del Imperio Romano de Oriente en la recién conquistada península italiana. Así, la guerra continuó durante más de 10 años más, y Belisario incluso fue enviado de nuevo a Italia, pero esta vez recibió aún menos hombres por parte del celoso emperador, quien aparentemente siempre lo trató desfavorablemente. Sin embargo, asombrosamente, Belisario siempre permaneció leal al emperador. Solo a mediados de los años 550, Narses pudo terminar lo que Belisario había comenzado, y por supuesto, Justiniano inmediatamente dio a Narses muchos más soldados de los que Belisario había recibido alguna vez, lo que da credibilidad a la teoría de que deliberadamente desfavoreció a Belisario. Pero a pesar de los esfuerzos de Narses, el daño ya estaba hecho. Para 562, cuando todos los bastiones enemigos en Italia habían sido superados, la península italiana yacía en ruinas. Todo lo que había quedado del antiguo Imperio Romano de Occidente había sido destruido.
Ciudades enteras fueron devastadas. La Campania se convirtió en un páramo infestado de plagas. Los acueductos romanos, casi todos destruidos. Las instituciones romanas, desaparecidas. El Senado y las antiguas oficinas del Estado romano, casi desvanecidas. Justiniano, al manejar tan horrendamente a Belisario, uno de los más grandes generales de todos los tiempos, fue directamente responsable de la destrucción de Italia y todo lo que quedaba de la gloria de Roma en el oeste. Belisario era una superarma de un solo hombre, y el supuestamente grande Justiniano no apoyó a Belisario como él hubiera necesitado para una victoria rápida y limpia. Así, Justiniano, quien se decía que había restaurado la gloria de Roma, en realidad fue quien destruyó su gloria. Como consecuencia directa, después de las guerras góticas comenzaría la Edad Oscura en Italia. Además, Justiniano había sobrepasado las fuerzas del imperio al luchar en guerras en todos los frentes y en todos los lados al mismo tiempo. Claro, el evento climático de 536 y la plaga de 541 y los años siguientes también tuvieron mucha culpa. Pero si los esfuerzos de guerra se hubieran manejado mejor, los territorios recién conquistados podrían haberse mantenido y tal vez incluso se podría haber reconstruido Italia. Pero como estaba, estos territorios recién conquistados no durarían mucho tiempo. Grandes partes de Italia ya se habían perdido ante los lombardos después de 568. Los eslavos invadieron los Balcanes solo unas pocas décadas después. Y algunas décadas adicionales después, República Árabe de Egipto y el Levante se perdieron. Ahora bien, no podemos culpar completamente a Justiniano por eso, ya que la guerra romano-sasánida fue en gran medida la culpable de ese desastre. Y lo admito, estoy utilizando una retrospectiva injusta. Pero para mí, el mayor error de Justiniano, además de sus políticas antipaganas y la brutal represión de los disturbios, fue que sobrecargó las fuerzas del imperio y su increíble mala gestión de Belisario, la superarma de un solo hombre, que llevó directamente a la destrucción de Italia. Por lo tanto, para mí, Justiniano, aunque en algunos aspectos realmente fue grande, en otros falló en cumplir su promesa final de restaurar el imperio romano. Y de hecho sus acciones llevarían más tarde a un desmoronamiento aún más rápido del Imperium Romanum. Y Patricio, uno de nuestros nuevos seguidores de Alma Invictus, tiene una pregunta. Como un seguidor de alto rango de este canal, puedes hacer preguntas que intentaré responder lo mejor posible en los videos. Su pregunta está relacionada con la educación en el Imperio Romano. ¿Cómo fue la educación a lo largo de la historia romana? ¿Cómo se almacenaba, creaba o copiaba el conocimiento? ¿Cómo seleccionaban a los pensadores los romanos? ¿Dónde pensarían los pensadores? Bueno, Patricio, uno pensaría que un imperio tan organizado, vasto y altamente desarrollado como el Imperio Romano tenía excelentes instituciones de educación. Pero en realidad, ni la República Romana ni el Imperio Romano en ninguna etapa tuvieron una forma de educación primaria patrocinada por el Estado. Roma no requería legalmente que su gente estuviera educada. Pero a pesar de eso, los niños de familias más ricas recibieron su educación temprana de tutores privados. Si uno era más pobre, tenía que enviar a sus hijos a un ludus literarius. No había edificios escolares dedicados, pero el ludus literarius podía establecerse en cualquier lugar, en una tienda, una residencia privada o incluso en la calle. Además, cabe destacar que el sistema de ludus solo se aplicaba a los niños, ya que las niñas eran enseñadas desde una edad temprana sobre cómo convertirse en futuras amas de casa. A la edad de entre 9 y 12 años, los niños serían entonces enseñados por un grammaticus que, como su nombre lo indica, tenía un fuerte enfoque en las habilidades lingüísticas. La etapa final entonces era el estudio de la retórica. Pero las grandes instituciones de aprendizaje estuvieron a lo largo de la historia del Imperio Romano en el este. Alejandría siempre fue un semillero para pensadores de todo tipo, desde filósofos hasta matemáticos e ingenieros. El museo en Alejandría atraería a los más grandes pensadores durante cientos de años. La Academia de Atenas también era una institución que había existido desde los días de Platón. La filosofía era distintivamente griega y, como tal, todas las instituciones se encontraban en el Imperio Oriental. Atenas, Alejandría, Antioquía, Cesarea. Los romanos se centraron más en la ley y la retórica. Pero aquí también, a diferencia de los griegos que habían fundado instituciones como la Academia o el Museion como centros de aprendizaje,
Los romanos preferían tutores privados. Por lo tanto, podemos decir que los grandes centros para los pensadores se encontraban en Atenas o Alejandría, las grandes ciudades del Imperio Oriental, con sus antiguas instituciones griegas. Y el conocimiento se almacenaba principalmente en rollos de papiro o pergamino, que por supuesto tenían que ser copiados manualmente y podían ser almacenados durante largos periodos de tiempo. Aunque el papiro era más adecuado para climas secos, por lo tanto, los rollos de pergamino hechos de pieles de animales eran más populares en los climas más fríos y húmedos de las partes norteñas del Imperio Romano. Y si estás interesado en aprender más sobre las guerras góticas y cómo Belisario logró realizar estas asombrosas hazañas, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en lo que las guerras góticas hicieron a la ciudad de Roma, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias amici imperi romani y benevalete.